¿Sabías tú que un 1% de la población mundial tiene el 45% de las riquezas del mundo? ¿Es esto codicia, avaricia? Esto nos indica que nuestro mundo es un mundo codicioso. ¿Cómo yo puedo saber si soy una persona codiciosa? ¿Qué señales tengo que estar atento, atenta para ver si realmente estoy actuando así? Y si es que sí, ¿cómo yo puedo cambiar y dejar de serlo? Esta y más preguntas serán respondidas acá en tu programa Destaques. Así que quédate con nosotros porque así comenzamos. ¿Cómo definirías la avaricia o la codicia? Hoy nosotros en Destaques vamos a hablar acerca de este tema, pero quiero darte la bienvenida. Gracias por unirte a esta transmisión especial con un tema importante y relevante que tiene que ver con la vida personal y también con las finanzas. ¿Cómo estás, Priscila? ¿Todo bien? Muy bien, contenta y en especial por tocar este tema que es del todo interesante, del todo importante, la codicia, la avaricia. ¿Cómo es que esto perjudica a nuestras familias, quizás a nosotros como personas, a nuestras empresas? ¿Cómo yo puedo detectar si soy una persona codiciosa, avariciosa? Y si es que esto tiene solución, son varias preguntas, Rebeca, las que vamos a estar respondiendo hoy. Por supuesto, tiene que ver con economía, tiene que ver con el ámbito espiritual. Creo que es un programa que nos va a hacer pensar a muchos cómo está nuestra vida. ¿Qué tiene el centro de mi atención? Vamos a estar descubriendo también con una invitada muy especial en el programa de hoy. Te invito, mi amigo, a que compartas ya nuestra señal que está saliendo mediante YouTube en este momento en vivo. Déjanos también tu comentario acerca de esta temática. Si tú sientes que estás siendo avaro, ¿cómo poder superarlo? Te invitamos también a vernos en ntplay.com en el sector de variedades como Destaques. Así es, pero bueno, al inicio del programa empezamos con una pregunta y yo quiero que ustedes definan una palabra, ¿qué es codicia, qué es avaricia? Creo que una palabra complicado. ¿Puedo hacerlo en dos? En dos. En dos, para todos nuestros amigos. Para mí, codicia y avaricia es ambición desmedida. Ambición desmedida. ¿Rebeca? Quizás tiene que ver con la acumulación. Si yo empiezo a acumular, también puedo ser avaro también. Exactamente. Y de hecho, muchas personas, confunden a veces estos términos. Podemos llegar a pensar que es lo mismo avaricia, codicia, y es por eso que hoy aquí en Destaques hemos decidido abordar este tema con nuestra especialista, que nos va a ayudar a comprender desde los conceptos qué es avaricia, qué es codicia, y lo más importante, cómo afecta esto nuestra vida espiritual. Pero nosotros y producción ha preparado una nota con datos que nos dan introducción al tema que veremos el día de hoy. La avaricia y la codicia son fuerzas poderosas que han moldeado la historia de la humanidad, influyendo profundamente en nuestras vidas, tanto a nivel financiero como espiritual. A nivel global, la avaricia y la codicia se han manifestado en la creciente desigualdad económica. Según un informe de Oxfam, en 2023, el 1% más rico de la población mundial posee más del 45% de la riqueza global, mientras que el 50% más pobre apenas posee el 2%. En muchas tradiciones religiosas, incluida la cristiana, estos comportamientos son vistos como pecados graves que alejan a las personas de Dios y de una vida virtuosa. La Biblia, por ejemplo, advierte en repetidas ocasiones sobre los peligros de la avaricia. En Lucas capítulo 12, versículo 15, Jesús dice: «Tengan cuidado, absténganse de toda avaricia, porque la vida de una persona no consiste en la abundancia de sus bienes». Este pasaje subraya la idea de que la verdadera vida no se encuentra en la acumulación de riquezas, sino en una relación con Dios y con los demás. La práctica de la generosidad no solo beneficia a los demás, sino que también ayuda a las personas a desarrollar un sentido más profundo de propósito y satisfacción, alineándolas con los valores espirituales que trascienden lo material.
Datos interesantes y también alarmantes que tienen que ver con la temática de hoy, hablando acerca de la avaricia, la codicia en la vida financiera, pero también en la vida espiritual. Hoy estaremos desarrollando todo esto y también descubriendo qué significan estos términos, Samuel. Exactamente, Rebeca. Y también cómo es que esto puede afectar hasta nuestra vida personal. Estamos hablando incluso de nuestro entorno, la familia. ¿Será que las personas que son avaras, que son codiciosos, afectan su entorno de manera particular? Bueno, esto nosotros estaremos viendo el día de hoy acá en Destaques a la luz de la Biblia, así que la invitación está hecha para que puedas buscar también tu Biblia. Así es, amigos. Y se me viene algo a la cabeza, desde pequeños siempre nos enseñan a ir más adelante, dar un paso más, querer más, nunca quedarse conformes con lo que tenemos. ¿Cuál es esa línea que no tenemos que cruzar? El hecho de querer algo mejor y el hecho de simplemente ser avaro o codicioso. Todas estas preguntas y más las vamos a estar respondiendo acá en tu programa Destaques. Quédate con nosotros, entramos una breve pausa y enseguida volvemos con más. Al regresar en Destaques. Es el rico número 1 del mundo y su fortuna asciende a $5.300 millones. Cierta vez le preguntaron, ¿y cuánto es suficiente? ¿No? ¿Cuánto es suficiente? Y la respuesta de él fue un poquito más. Estás disfrutando de Destaques, tu programa informativo que siempre trae a los mejores especialistas con la información más relevante. Hoy estaremos hablando acerca de la avaricia y la codicia en la vida financiera y espiritual. ¿Será que esto influye de manera directa? Estamos en nuestro espacio del mito o la realidad y la frase dice así: el materialismo puede crear un vacío espiritual. Una frase que sin duda hemos escuchado bastante, pero ¿será esta frase un mito o será una realidad? Para responder esta y otras preguntas, Samuel ya está junto a nuestra invitada especial, que hoy estarán tocando el tema económico vinculado también con el ámbito espiritual. Adelante, Samuel. Muchas gracias, Rebeca. Así es, ya me encuentro con la invitada destacada del día de hoy. Ella es la licenciada Vivian Mendoza, formada en Contaduría Pública. Bienvenida, Vivian, acá a Destaques. Una alegría tenerte acá en el programa. Muchas gracias, Samuel, por la invitación. La alegría mía de poder compartir estos momentos con ustedes. Claro que sí, Vivian. Y bueno, nosotros vamos a hablar de este tema que de hecho muchas personas a veces no saben bien el concepto. Algunos dicen, pero me parece que es lo mismo, hablando acerca de la avaricia y la codicia. Sin embargo, antes de entrar a nuestro tema, Vivian, háblanos un poco acerca de ti y qué es lo que te lleva a poder estudiar esta profesión que tiene que ver con los números, porque de hecho, ¿no? A muchas personas nos gustan los números y me incluyo dentro de este grupo, pero ¿qué es lo que te lleva a estudiar Contaduría Pública? Bueno, varias cosas. Una de ellas ha sido la oportunidad de trabajar para la Iglesia Adventista en algún momento. Empecé a trabajar como secretaria, pese a que yo tenía una formación previa en ingeniería de producción. Estudié ingeniería de producción, pero no concluí con la carrera por muchas circunstancias. Luego empecé a trabajar en la Iglesia Adventista como secretaria, pero siempre me gustaron los números. Desde niña yo era fascinada por los números. Apasionada por los números. Por los números y las cuentas. Siempre me han gustado. Entonces, hubo un interés al ya empezar a trabajar. Me atraía mucho el área contable. Y entonces ya empecé el 2018. En realidad empecé a estudiar contaduría y terminé y me gusta mucho la profesión. Qué bueno, Vivian. Excelente profesional. De hecho, trabajas acá en el área contable al nuevo tiempo. Y bueno, hoy nosotros vamos a entrar ya al tema del día de hoy, que es la avaricia y la codicia en la vida financiera y espiritual. Y quiero que nos ayudes a entender estos conceptos, Vivian, porque como decíamos al inicio del programa, ¿no? Hay muchas personas que tal vez piensan que es lo mismo. Hay algunas personas que no saben la correcta definición. Y de hecho, hay muchas personas que tal vez somos en algún momento codiciosos o tenemos la avaricia de por medio y no sabemos la definición. Y creo que es importante partir por el inicio. ¿Cuál es la definición de estos conceptos, Vivian? Bueno, cuando nosotros buscamos una definición ahora en San Google, en el diccionario de la Real Academia Española, prácticamente ambas palabras no tienen mucha
diferencia. No, hay una diferencia bien mínima, pero ambas tienen que ver con un deseo excesivo, un deseo desmedido, un deseo exhaustivo por buscar generalmente riquezas, poder, ¿no? Por ese lado va. ¿Cuál es la diferencia? Que la avaricia tiene que ver con acumular y la codicia tiene que ver con un tema de que nunca es suficiente. Siempre quiero más, no necesariamente para acumularlo. Una palabra tal vez sinónima de avaricia, ser tacaño, por ejemplo, ¿no? No me gusta gastar. Quiero tener para acumular. En cambio, la codicia quiero tener para seguir gastando, porque quiero tener y nunca es suficiente. Entonces, realmente la diferencia es bien mínima, ¿no? Mínima. Es una línea muy delgada, pero que ambas tienen un sentido común. Así es, Vivi, ¿no? Importante estas definiciones que nos acabas de mencionar. Pero ahora, seguramente muchas personas han escuchado hablar de que, por una parte, ser ambicioso incluso hasta puede ser un poco saludable. Y ahí tenemos otro término que vamos a hablar. Pero hay una relación entre ser ambicioso de manera saludable, lo voy a poner entre comillas, y la codicia. Estamos hablando de que realmente no es bueno, no es beneficioso en el aspecto personal. Más adelante vamos a hablar del aspecto también espiritual. Bueno, en realidad la ambición también tiene que ver con ese deseo de alcanzar algo. Y muchas veces el punto está en encontrar el límite, ¿no? Habíamos hablado que la codicia tiene que ver con un deseo también de obtener, de alcanzar cosas, pero que nunca tiene un fin. Entonces, de hecho, a ver, ¿qué sería una ambición saludable? Una ambición saludable podría tener que ver o estar relacionada con alcanzar metas, objetivos, ¿no? Con motivación. El punto es que una ambición saludable debería tener límites. Y la pregunta es, ¿quién pone ese límite? ¿Yo puedo poner el límite? ¿En qué momento yo puedo cambiar de tener una ambición saludable a pasar a ser codicioso o avaro o ambiciosa sin límite y sin control? Entonces, recuerdo John Rockefeller, que fue el millonario más grande que tuvo en la época de fines de 1800, inicios de 1900 en Estados Unidos. Era el millonario de su época. Era un rico, ¿no? Una persona riquísimo, con mucho dinero. Es más, si comparamos, si hacemos un valor presente de su riqueza en aquel tiempo, los expertos dicen que hoy su riqueza estaría más o menos evaluada en 330 mil millones de dólares. Para hacer una comparación, pues tanto dinero que uno ni se imagina, claro, ¿verdad? Pero para hacer una comparación, uno de los hombres más ricos hoy en la actualidad, en un dato estadístico a julio de este año, Elon Musk es el rico número 1 del mundo y su fortuna asciende a 5.300 millones de dólares. El más rico, o sea, imagínate, 330 mil millones de dólares. O sea, increíblemente rico, claro, el hombre. Bueno, cierta vez le preguntaron, ¿y cuánto es suficiente? ¿No? ¿Cuánto es suficiente? Y la respuesta de él fue un poquito más. Entonces, eso nos muestra la codicia. Cuando uno empieza a leer un poquito de su historia, cómo formó su fortuna, cómo alcanzó a ser el hombre más rico probablemente del mundo, uno ve y había muchas cosas que las consiguió a plan de engaños, a plan de abusos, a plan de falta de ética, claro, en muchas cosas, y logró tener, ¿no? Pero ¿a costa de qué también, no? ¿A costa de cuántos? Entonces, la línea es muy delgada. Exactamente, ¿no? Y cómo esto, y lo vamos a ver un poco más adelante, amigos, cómo afecta el aspecto espiritual, ¿no? Porque yo ya quiero hacer la invitación ahí a nuestros amigos a que puedan tener la Biblia en mano. Vamos a mostrar incluso algunos textos, porque la Biblia también habla acerca de estos temas. Claro que sí. Son temas que nos ayudan en nuestro aspecto personal, pero también espiritual, ¿no? Y como decía acá Vivian, es una línea muy delgada, ¿no? Y puede ser que a veces uno no se da cuenta, puede pensar que en el afán de querer tener una casa, de querer tener un buen trabajo, de querer que los hijos estudien en una buena institución,
pasemos al otro lado, ¿no? De ser por una parte codiciosos, ¿no? O incluso avaros, ¿no? Que son términos bastante fuertes, pero hablemos un poco acerca de la avaricia y cómo esto puede afectar las relaciones familiares, porque si bien es una decisión que uno toma a veces de manera consciente o de manera inconsciente, afecta ahí nuestro entorno social, Vivian. Claro que sí. El ser avaro tiene que ver, el ser avaro en su concepto, en su definición, tanto de manera académica como de manera espiritual, que ya lo veremos más adelante, tiene que ver con un tema que es fundamental en muchas cosas y tiene que ver con el egoísmo. Entonces, cuando se trata de una cuestión que yo quiero alcanzar, yo quiero tener, yo quiero más, nunca es suficiente, quiero más y más, me encierro en un círculo de egoísmo tal que obviamente voy a terminar lastimando a quienes me rodean. Familia, amigos, colegas, ¿no? Es decir, muchos aspectos de nuestra vida. Y algo que yo siempre digo, ¿no? O sea, Dios nos ha creado seres integrales. Yo no puedo separar mi vida espiritual de mi vida personal, porque somos un solo ser. Entonces, todos los aspectos se complementan y forman la persona que yo soy. Entonces, evidentemente, el aspecto personal, el aspecto espiritual, el aspecto emocional, todo va a formar quiénes somos y las decisiones que vamos a tomar. Exactamente, no somos seres integrales. Exactamente. Pero bueno, llegó el momento de responder ahí el mito o la realidad que fue presentado hace un momento por Rebeca y decía el siguiente, ¿no? Hablando acerca de este tema, el materialismo puede crear un vacío espiritual. No sé si alguna vez te has hecho esta pregunta, aquella persona que tal vez siempre busca el aspecto material y como decía Vivian, no quiere más y más y más y nunca es suficiente. Pero dentro de todo esto, ya entrando al aspecto espiritual, la persona puede sentir un vacío espiritual, Vivian. Claro que sí. Es más, yo pienso que es al revés. Pienso porque existe un vacío espiritual es que nos volcamos a lo material. Entonces, trato de satisfacer ese vacío con acumular cosas, buscar cosas que me satisfagan. El problema del materialismo que es temporal. Claro. Y el problema de la codicia es que nunca me satisfago, o sea, nunca estoy satisfecho con lo que alcancé. Y hay, bueno, otros temas más por ahí, otros rasgos que probablemente lo vemos más adelante, ¿no? Pero ese es el problema. Yo pienso que por el vacío espiritual es que nos convertimos en materialistas. Exactamente, Irene. Muchas gracias ahí por esa aclaración. Amigos, hoy nosotros estamos hablando acerca de este tema, la avaricia y la codicia, tanto en el aspecto financiero, pero en la vida espiritual, ¿no? Si tú conoces tal vez alguna persona, o tal vez estoy hablando para una persona que está pasando por esta situación y empieza a identificar ahí estas situaciones, estos rasgos, yo quiero invitarte a que permanezcas en sintonía de Nuevo Tiempo. El programa recién está comenzando, estamos a la mitad ya del programa, pero la entrevista recién está ahí iniciando. Estaremos junto a Rebeca, junto a Priscila, hablando más acerca de este tema a la luz de la Biblia, así que te invito a que puedas tener ahí tu Biblia en mano, puedas tener la agenda para anotar ahí algunos textos que están en relación a este tema que estamos viendo el día de hoy, la avaricia y la codicia en la vida financiera y espiritual. Es momento de hacer una brevísima pausa acá en el programa. Luego de estos consejos estaremos retornando con más de tu programa Destaques. Al regresar en Destaques. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Muy bien, entonces la Biblia está definiendo lo que es avaricia. Y estamos ya de regreso acá en Destaques junto a Priscila, Rebeca y la invitada destacada del día de hoy, la licenciada Vivian Mendoza. ¿Y qué tema el que hemos traído el día de hoy a la luz de la Biblia? Porque amigos, hoy nosotros estamos hablando acerca de la avaricia y la codicia en la vida financiera
y espiritual, un tema muy valioso que tiene que ver incluso hasta con principios, con valores y bueno, muchas otras cosas más. Y en el anterior segmento nosotros dábamos el concepto, hablamos un poco acerca de cómo nosotros podemos tener claro este concepto, porque a veces las personas llegamos a confundir, ¿no? Y pensamos que es lo mismo, que no se diferencia y demás, pero ya la licenciada Vivian nos mencionaba este concepto claro, ¿verdad? Los dos conceptos que teníamos. Exacto. Tanto la codicia como la avaricia, como está licenciado, un gusto tenerla con nosotros. Yo tengo un dato muy interesante que saqué de acá, es de la Universidad de Oxford, se sacó el 2023, que dice que el 1% de la población mundial tiene el 45% de las riquezas de todo el mundo. ¿Será esto codicia? ¿Se puede considerar como avaricia también? Y yo tengo una pregunta, licenciada Rebeca, yo sé que tú también tienes mucho que quieres hablar, pero me pareció muy interesante que en el bloque anterior ustedes estaban hablando de las definiciones de codicia y avaricia, pero las definiciones que encontramos en el diccionario, tal vez en Google, pero ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Ahí también podemos encontrar definiciones sobre estos dos términos? Así es, Priscila. Mira, justo en el bloque anterior estábamos mencionando acerca de este gran magnate, el hombre más rico en su época, que era Rockefeller, a quien se le preguntó cuánto dinero es suficiente y él dijo un poquito más. Es decir, nunca hay, ¿no? Y me llama la atención porque esto ya lo decía la Biblia 900 años antes de Cristo. Y cuando nosotros buscamos Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 10, dice algo bien interesante. Dice, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas, nunca tiene suficiente. O sea, ahí está dando una definición de lo que es codicia, ¿no? Claro. Nunca es suficiente. Luego hacías también, Samuel, la pregunta de cómo afecta esto en el tema de las relaciones, en realidad en la vida espiritual y de las relaciones personales. Miren, alguien ayúdeme, por favor, tal vez Rebeca, podrías ayudarme con Proverbios, capítulo 15, versículo 27. Proverbios 15, 27 dice lo siguiente: el codicioso trastorna su casa, pero el que aborrece el soborno vivirá. Miren, la codicia que hace trastorna su casa, alborota, dice otras versiones, la casa. Entonces, efectivamente, la codicia tiene implicaciones y impactos negativos en la vida de las personas y del entorno familiar. Ahora, volviendo a querer responder una pregunta que hizo Priscila, una definición en la Biblia de lo que es avaricia. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Libro de Colosenses capítulo 3, versículo 5. Excelente, nos vamos hasta el Nuevo Testamento, ¿no? Así es. Colosenses. Capítulo 3, versículo 5. Lo tengo por aquí, bueno. Dale. Sí, está bien. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Muy bien, entonces la Biblia está definiendo lo que es avaricia. Es idolatría. Ahora, en la Biblia no hay un concepto igual, así como este que se presente, de codicia. Traté de buscar uno, pero no encontré. Sin embargo, da muchas pautas acerca de la codicia. Es más, el tema del ingreso del pecado fue porque cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 3, versículo 6, dice que Eva vio que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Pregunto, ¿alcanzó sabiduría Eva? ¿El ser humano alcanzó sabiduría al seguir desobedeciendo, pecando? Nunca. Y llegamos a querer conocer más, a querer saber más. Y entonces ahí están de una manera tal vez no directa, pero implícita, subjetiva, está la definición de codicia. Y estos conceptos y bueno, este tema en realidad, realmente es importante que nosotros podamos tener una atención especial, ¿no? Porque estamos hablando
desde el inicio de la creación, como mencionaba hace un momento Vivian, ¿no? Cuando Dios creó al hombre, a la mujer y codiciaron ahí ese fruto, ¿no? Vemos que esto ya va implicado desde el inicio. Hace un momento en el Antiguo Testamento hablábamos acerca del egoísmo que está de alguna manera relacionado. O sea, son varios aspectos y yo ponía a pensarme cuando estábamos ahí preparando el tema de que a veces nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Porque la línea a veces es tan delgada y uno dice, pero ¿acaso no es bueno querer algo más de lo que tengo? Aspirar, tener sueños. Tener sueños, querer algo más, algo mejor para la familia, y no entramos en el otro lado de la codicia y la avaricia. Y es que en realidad yo siento que esto es algo que siempre nos enseñan desde pequeñitos, ¿no? No te quedes, no te conformes con esto, tú puedes más, puedes ir más lejos. Esto, no, más. Y ya tenemos ese pensamiento de que necesitamos más, de lo que tenemos no es suficiente, queremos más, podemos más. ¿Hasta qué punto esto es avaricia? Y hasta qué punto simplemente es algo de que tú quieres ser mejor y tú quieres salir adelante. ¿Cuál es esa línea que tenemos que cuidar? Bueno, eso es lo que conversábamos con Samuel en el bloque anterior, ¿verdad? O sea, la línea llega a ser tan delgada que es fácil no distinguirla. Ahora, obviamente no hay ningún problema con uno que quiere crecer, ser mejor, aprender, tener objetivos. La Biblia no va en contra de eso. Es más, cuando nosotros recordamos al pueblo de Israel en Deuteronomio, capítulo 28, si no me equivoco, cuando Dios está por introducir a su pueblo, Dios le habla acerca de las bendiciones y acerca de las maldiciones. Y entre las bendiciones está que Dios quería que su pueblo sea, ¿qué cosa? Cabeza y no cola. Entonces nosotros podemos entender desde esa perspectiva que Dios quiere que nosotros seamos prósperos, que nos vaya bien. El problema es cuando nosotros dejamos de lado a Dios. Podemos ver 1 Timoteo capítulo... Primera Timoteo capítulo 6, versículo 10. Yo lo tengo. Primera de Timoteo 6, 10 dice así: porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, y algunos por esa codicia se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es decir, que la codicia trae primero dolor. O sea, la consecuencia en realidad de la codicia es el dolor, pero lo primero que hace que por la codicia se extravían de la fe. Entonces no hay cómo casar o cómo unir el querer ser codicioso, el querer ser ambicioso, que definíamos que es que no tiene límites, ¿verdad? Con querer ser un hijo de Dios, tener fe, creer en Dios. O sea, son incompatibles. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? No está mal querer tener cosas, crecer, porque el Señor nos ha dado esa capacidad para desarrollarla. El problema está cuando nosotros sacamos de la ecuación de nuestra vida, de nuestros deseos, de nuestras ambiciones saludables, le vamos a poner la comilla, como hicimos al principio, cuando sacamos de esa ecuación a Dios. Entonces, el único que me puede mantener en el equilibrio correcto, no en mi propio equilibrio, porque la Biblia también enseña que engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? El único que sabe y conoce bien cómo es, no soy yo, es Dios. Entonces, aquí se trata de un equilibrio con Dios. Ese, en mi opinión, en mi experiencia, es lo único que nos puede mantener en el equilibrio de esa ambición saludable, de esa ambición sana, de la cual Priscila dice, ¿no? Desde chiquitos nos enseña, tú puedes crecer. Y claro, que papá no quiere que sus hijos triunfen, ¿no? ¿Quién de nosotros no queremos triunfar? Pero ese triunfo que persigues, ese sueño que buscas, eso que anhelas, ¿está Dios? ¿O no está Dios? Y el único que puede poner equilibrio es Él. Me pongo a pensar incluso que tal vez traspasamos esa línea cuando no sabemos cuál es nuestra prioridad. Si en nuestra prioridad está el alcanzar eso, yo creo que ya pasamos para otro lado. Pero si en mi prioridad está el área espiritual, está una formación correcta, está el ser moral, podemos mantenernos en equilibrio, porque tú mencionabas un ejemplo de uno de los más ricos a nivel mundial y decías, incluso cometió algunas cosas que no estuvieron muy bien. Y cuando uno empieza a comprometer su área moral,
Claro. Creo que ya estamos pasando la línea, ¿no? Pasando. Y si ustedes se fijan, en los pocos versos que hemos visto ahora, siempre hay un contraste del codicioso o del avaro con lo que es correcto. O sea, nunca está alineada la codicia o la avaricia con aquello que la Biblia o que el Señor o que la moral o que los principios muestran como algo correcto y equilibrado. Exacto. Me estaba poniendo a pensar yo en el joven rico que presenta la Biblia, ¿no? Una historia conocida. Sí, una historia muy conocida, ¿no? Cuando Jesús lo invita a seguirlo, ¿no? Como uno de sus discípulos. Y el joven rico no puede dejar las riquezas, ¿no? Puede ser, y alguien puede decir, pero ¿cómo no? Jesús te está invitando a seguir, ¿cómo no dejar las riquezas? Pero estamos hablando, ahí la Biblia dice, ¿no? Un joven rico, o sea, una persona que seguramente en la época tenía mucho dinero, pero cuando Jesús lo llama, lamentablemente la respuesta de él es no, ¿no? Y ahí podemos ver incluso, no sé, el amor a la riqueza, al dinero. ¿Dónde está tu corazón, por ejemplo? ¿Dónde está tu corazón? Está tu riqueza. Puede ser esa relación Y también. el texto que habíamos leído, si se recuerdan, el que acabamos de leer, 1 Timoteo 6, dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. De todos los males. Ese fue el problema. El problema no eran las riquezas. Cuando nosotros estudiamos bien a fondo esa parábola, el problema no era la riqueza. Obviamente el problema al cual el Señor Jesús quería llamar al joven era lo que había en su corazón. Exacto. Y recuerdan que la avaricia es idolatría. Este joven tenía, o sea, el dinero, hizo del dinero sus ídolos y algo que no, o sea, un ídolo es todo aquello que ocupa el primer lugar en tu vida, lo que es la razón y tu motivación de hacer lo que haces, ¿no? Y de este joven en particular era el dinero. Exacto, ¿no? Creo que eso nos lleva un poco a la reflexión de que hoy en día a veces trabajamos tanto por querer un poco más de dinero. Perdemos incluso la vida. Exactamente, no trabajamos 8 horas, trabajamos 10 horas, 12 horas, ¿no? Descuidamos la familia. ¿No será que nosotros, amigos, estamos siendo en algún momento avaros ahí en nuestra vida sin darnos cuenta, ¿no? Ahí con el exceso de trabajo, descuido de la familia y demás, cosas para pensar sin duda, ¿verdad? Y algo que me preocupa mucho respecto a la codicia y la avaricia, y les cuento, amigos, que es un síndrome en realidad psicológico. Yo lo conocí como el dilema del prisionero. Son aquellas personas que buscan algo y no le importa pisar a alguien o jugar sucio a alguien simplemente por tener eso. Y cuando hablamos de la codicia y la avaricia, cuando hablamos del dinero, la traición, el engaño, son cosas que van muy inmiscuidas en esto también. Exactamente. Así es. Miren, si hacemos una contextualización, por decirlo así, de lo que es la codicia, lo que es la avaricia, cómo afecta en nuestra sociedad hoy, ¿no? O sea, hoy vivimos en una sociedad posmoderna que ha desarrollado un pensamiento que está basado en el escepticismo general, en cuestionarse lo planteado desde la razón y priorizar la subjetividad. Es decir, la idea de lo relativo, o sea, todo es relativo. O sea que probablemente para ti codicia no es lo mismo que para mí, porque esa es la filosofía que hoy día tenemos en el mundo en el que estamos viviendo. Y todos estos pensamientos han convertido nuestra sociedad mucho más materialista de lo que era antes, individualista, egoísta y sin valores, ¿no? Esa es la sociedad en la que vivimos. Entonces, la codicia se está volviendo como parte de algo normal y natural. Y es más, se confunde. Puede estar tan bien camuflado con la competitividad. A nivel financiero es un tema, o sea, el tema de la competitividad es un tema donde llega hasta la deslealtad. Y la idea es obtener máximos beneficios a menor costo. Esa es la idea de las empresas. Y es ¿no? una línea delgada, ¿no? Como nosotros mencionábamos. Pero vamos a seguir hablando acerca de esto, Vivian. Tenemos que ir nosotros a una brevísima pausa acá en Destaques en el programa. Pero llegó el momento de los regalos, como siempre, como todos los días te presentamos en este segmento. Y si todavía tú no has formado parte o no has recibido este regalo, presta mucha atención porque llegó el momento de presentarte la revista Esperanza.
Así es, hoy tenemos un obsequio del todo especial para ti, para tu familia. Qué importante es cuidar de nuestras finanzas. ¿Y cómo hacerlo? Pues en la palabra de Dios tenemos importantes consejos y es a través de esta revista Esperanza en su versión financiera que te ofrecemos consejos importantísimos, valiosos de cómo salir de los números rojos, cómo ahorrar, cómo salir de las deudas, cómo enseñar a los más pequeños de la casa a cuidar desde muy pequeñitos de su dinero. Atención a toda la familia, porque este es un material muy valioso que va a ayudarte a administrar tus finanzas. ¿Y cómo puedes obtener este material? Simplemente ingresas a nuevotiempo.org/escuela bíblica, nos dices yo quiero este material, colocas allí todos tus datos y con muchísimo cariño te enviaremos este material sin costo alguno. El envío también no tiene ningún costo. Este material tiene un valor, claro que sí, pero es cubierto gracias al aporte que recibimos de nuestros queridos amigos Ángeles de Esperanza. Gracias a ti porque nos ayudas, querido Ángel de Esperanza, a colocar este lindo y valioso material a disposición de tantas personas. Nuevotiempo.org/escuela bíblica con mucho cariño. Es el obsequio de Escuela Bíblica de parte de Nuevo Tiempo para ti y toda tu familia. La pausa, regresamos con más. Al regresar en Destaques. Un bebé que no tiene noción de lo que es egoísmo, que no sabe lo que es ser avaro, puede tener 5 juguetes al lado con los que no está jugando, pero viene otro niño a levantar uno, ese es el que quiere. Por naturaleza, nosotros somos egoístas. La avaricia y la codicia, tanto en la vida financiera como en la vida espiritual, es el tema que estamos abordando el día de hoy aquí en tu programa Destaques, en nuestro segmento de finanzas. Y bueno, hoy nos acompaña la licenciada Vivian Mendoza, formada en Contaduría Pública. Y este tema lo estamos viendo a la luz de la Biblia, así que quiero invitarte a que puedas tener la Biblia en mano. Vamos a citar también ahí algunos textos. Y mencionamos en el anterior segmento, Vivian, que realmente es una línea delgada, ¿no? Porque a veces la persona no sabe si realmente está siendo avaro, No se da codicioso, cuenta. no se da cuenta. Las empresas siempre quieren buscar lo mejor a menor costo, ¿no? Y a veces sin darse cuenta entran en estos términos, ¿no? Y de manera personal también. Pero vamos a continuar ahí con algunas preguntas que tenemos. Y la siguiente pregunta tiene que ver con la avaricia, Vivian, ¿no? ¿Cómo puede influir en la toma de decisiones, pero ya en el aspecto financiero, cuando una persona precisamente tiene este problema, ¿no? De la avaricia? Ok, existen en los estudios recientes un índice que mide el miedo y la codicia para tomar decisiones. Y bueno, está parametrizado, hay valores, pero ¿por qué la importancia de esto? La codicia, la avaricia o las ambiciones desmedidas pueden llevarnos a asumir riesgos innecesarios al tratar de buscar mayores ganancias. Beneficios, Y ¿no? En todo exactamente, y no tomamos en cuenta potenciales riesgos. Es decir, me dejo llevar por la emoción. Eso es lo que quiero y no importa nada. Eso quiero y busco y peleo por tratar de obtenerlo, ¿no? Entonces, eso puede llegar a tomar decisiones impulsivas en el aspecto financiero de una empresa, de una sociedad, de una, vamos a decirlo así, de una personería jurídica. Así se llaman las empresas. Tienen una personería jurídica. Entonces, esta persona jurídica puede llegar a tomar malas decisiones por dejarse llevar emocionalmente. Por otro lado, también puedes llegar a obtener grandes éxitos, siendo avaro o siendo codicioso, grandes éxitos financieros. Pero la pregunta es, ¿a qué costo? Exacto. ¿Qué lleva a tomar? Y es el caso que mencionábamos, ¿no? Cuando ahí los invito a leer un poquito, investigar un poquito acerca de John Rockefeller. Y él hizo un monstruo de fortuna, pero ¿a costa de qué? ¿No? Entonces ahí ya empiezan a involucrarse principios y valores. Ahora, un dato interesante también que yo estaba viendo, el 2011 salió una película que se llama El precio de la codicia. Y es una película basada en la gran depresión económica y crisis financiera que hubo el año 2008.
Entonces, lo interesante, bueno, hay que verla la película, ese no es el tema hoy, pero los invito a verla. Muy bien. Y en un momento dice, en una parte del film, dice el director, ¿no? El financiero dice, hay que ser más rápidos, más listos o mentir. Wow. Para tratar de salvar la situación, que por ambiciosos llegó a esa situación. Entonces, efectivamente, la avaricia, la codicia, las ambiciones pueden afectar de manera negativa, de una o de otra forma, a las decisiones financieras y a la dirección de una empresa. Y hablando de datos, ¿no? Precisamente lo que acabas de mencionar es que muchas personas llegan a endeudarse precisamente por eso, ¿no? Y estamos viviendo nosotros en una época donde la gente, sin darse cuenta, por ese deseo, ¿no? Bueno de, no sé, querer tener un auto nuevo, una casa, un departamento, empiezan a endeudarse y a veces uno no sabe cómo está el futuro y demás, y la situación no es buena. Entonces, qué importante es pensar no solo con la cabeza fría. Yo añadiría un punto y un aspecto importante, Vivian, pedir sabiduría de Dios, ¿no? Para tomar estas decisiones en el aspecto personal, como también en la empresa. Yo incluso, perdón, Prisi, me pongo a pensar que esto sucede con la tarjeta de crédito. Sí. Muchas personas han sacado una tarjeta de crédito y van por el mundo simplemente decidiendo qué comprar y qué no comprar, sin fijarse en lo que decía Samuel. Y muchas veces comprometemos el área espiritual, pero mencionábamos que es una línea ligera, ¿cierto? Ligera entre perseguir un sueño y entre volverte una persona codiciosa, avara. Pero me imagino, y tal vez esa era la pregunta, que existen señales que nos pueden advertir, porque puede ser que yo siempre haya soñado con tener algo y estoy persiguiendo, pero ¿cómo me doy cuenta si estoy de este lado o estoy del lado de la avaricia? Bueno, nosotros habíamos dicho antes que yo no puedo controlar cuál es mi límite. O sea, hay muchas teorías, filosofías, enseñanzas donde está el autocontrol, que tú puedes, que tú tienes que hacer lo que tú... Todo basado en el yo. Somos seres naturalmente egoístas. Siempre voy a pensar en mí primero. Siempre. Y eso alimenta la codicia y la avaricia. Un ejemplo sencillo. Un bebé que no tiene noción de lo que es egoísmo, que no sabe lo que es ser avaro, lo que es ser codicioso, es egoísta por naturaleza. Puede tener 5 juguetes al lado con los que no está jugando, pero viene otro niño a levantar uno, ese es el que quiere. Y se lo lleva y le dice, mío, ¿verdad? Y entonces ya tiene uno. Entonces, como quedan 4, va a agarrar el niño y va a tomar otro. Y el otro va a ir, probablemente lo deje o no lo deje, y va a ir a agarrar ese que también el otro está llevando. Entonces, por naturaleza, nosotros somos egoístas. Y si nosotros creemos que yo puedo tener un autocontrol, ahí ya es el primer síntoma. La primera señal de que yo no voy a poder distinguir esa. Entonces necesito, obviamente, alguna influencia externa. ¿Cuál? Dios, lo que hablaba Samuel, pedir sabiduría a Dios. Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Qué significa eso? Cuando yo considero a Dios en todo lo que yo voy a hacer. A Dios le agrada, a Dios está de acuerdo, Dios lo aprobaría en todo. La Biblia dice, si coméis o bebéis o haced cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, para reflejar su carácter, y eso va a tener una trascendencia en nosotros. Ahora, el tema de otras señales, por ejemplo, cuando empezamos a comprometer valores. Y aquí les voy a decir algo que les decía en algún momento, o lo dije en algún momento. Un alcohólico no reconoce que es alcohólico. Y mientras no reconoce que es alcohólico, no tiene la opción de sanar. Exacto, no tiene opción de recibir ayuda. O sea, por mucho que todo el mundo esté interesado en ayudarlo, si él no acepta. Entonces, nadie aquí va a decir, yo sí soy codicioso, o yo soy egoísta, o sea, yo soy avaro. Las personas no lo vamos a aceptar porque es nuestra naturaleza. Entonces, pero sí hay señales, cuando empezamos a comprometer valores, cuando nos empezamos a sentir insatisfechos con las cosas que tengo. No, alcancé esto ya, pero no es suficiente, ahora quiero otra cosa más y quiero otra cosa más. Ejemplo, el mundo en el que vivimos también, posmodernismo del consumir, salió el iPhone. Y yo tengo, por decirles, vamos a suponer, no lo tengo. Vamos a suponer, tengo el iPhone 13.
Ajá. El iPhone 13 corre bien, hace todo lo que hace más de lo hasta que necesito probablemente, o no, pero ya salió el 14. Mejor el 15. Y va a siento salir la el 16 Y ya. ya necesidad, está ¿no? por salir el 16, no, pues que no, tengo que tener el 16. Y entramos en esa rutina, o sea, necesitas, ya no estás satisfecho, pero el teléfono te funciona, te da, te hace. Un ejemplo, la insatisfacción. Otro es la falta de gratitud. Yo ya empiezo a perder, a sentir que no tengo gratitud por las cosas que ya tengo, ¿no? Entonces, no soy agradecida. Y otra señal también puede ser el exceso de preocupación. Tengo tanto que ahora qué voy a hacer, ¿no? ¿Cómo lo cuido? ¿Cómo lo guardo? ¿Dónde lo pongo? Mi dinero ahora ya no va a valer lo mismo mañana. ¿Qué hago? ¿Dónde? Entonces empiezan a haber muchas preocupaciones. Y por eso es importante que nosotros podamos compartir, ¿no? Sí. Donar. Y precisamente de eso se trata este espacio que nosotros tenemos aquí en Destaques, para que nosotros podamos deshacernos tal vez de esa codicia, esa avaricia que tenemos, donar un poco para que otras personas conozcan este mensaje de esperanza. Todo te lo contamos ahora. Tú no has escuchado acerca del proyecto Ángeles de Esperanza que tenemos aquí en Nuevo Tiempo, pues déjame contarte que es un proyecto muy especial a través del cual muchas personas nos envían sus aportes financieros, sus donaciones, aquella donación que nos ayuda a seguir avanzando, a seguir soñando, a seguir transmitiendo este mensaje especial de esperanza, a seguir hablando del amor de Jesús a tantas y tantas personas. Tú puedes ser un ángel de esperanza y unirte a esta gran familia. ¿Cómo hacerlo? Ingresa simplemente al sitio que aparece en pantalla, ángeles.nuevotiempo.org. Allí aparecerán diversas banderas. Identificas la bandera de tu país, ingresas allí y tendrás toda la información, el paso a paso de cómo ser un ángel de esperanza, cómo realizar tus donaciones, tus aportes desde el lugar donde tú vives. Reitero una vez más nuestro sitio, ángeles.nuevotiempo.org. Sea aquel ángel de esperanza que nos ayuda a seguir transmitiendo, compartiendo palabras de vida, palabras de esperanza a tantos y tantos corazones. Y por supuesto, gracias a ti, querido amigo, querida amiga, que ya eres un ángel de esperanza. Nuestro abrazo especial y que Dios te bendiga. Nosotros continuamos aquí en tu programa Destaques. Excelentes consejos, espero que te hayas unido a la familia de Ángeles de Esperanza. Y bueno, esto también nos ayuda, ¿no? A evitar ser codiciosos, ser un poco avaros, compartir con otras personas Pensar a en través, los ¿no? demás. Exactamente, de ese Sí. mensaje de esperanza, ¿no? Realmente vemos cómo la codicia y la avaricia afecta hasta nuestra vida espiritual, ¿no? Es un Así tema es. que tiene que ser meditado. A mí se me venía a la cabeza mientras hablábamos de este tema una imagen o una metáfora que es la bola de nieve, pequeñita. Quizás comienza pequeña, pero a medida que va rodando se va haciendo más grande, más grande, más grande, al punto en que ya no puedes ni siquiera pararla, que puede causar hasta catástrofes en las personas que están alrededor o incluso las construcciones que están alrededor. Pero lo que me parece más interesante de esta metáfora como tal es que siempre va hacia abajo. Y en realidad, cuando hablamos de la codicia y la avaricia, es exactamente lo mismo. Comienza como algo pequeñito, pero va creciendo, girando, creciendo, creciendo, creciendo y, como siempre, va hacia abajo. Incluso tiene que ver con lo que Vivian mencionaba, ¿no? Afecta a la familia, al entorno. Si yo soy avaro, si soy codicioso, no se queda solamente en mí. Y peor si soy el dueño de una empresa. ¿Cómo puedo arrastrar a los empleados, a las personas que trabajan, a un punto incluso donde tengan que romper su moralidad? Es Exactamente. algo que hay que tomar en Y cuenta. qué gran responsabilidad, ¿no? Tienen Sí, ahí sí. especialmente las personas que están a cargo de alguna institución o que son líderes o en la misma familia, ¿no? Creo que todos tenemos esa responsabilidad. Llegó el momento de nuestras conclusiones, nuestras recomendaciones finales. Licenciada Vivian, ¿qué podemos decir nosotros a nuestros amigos sobre este tema como la parte final del programa? Bien, bueno, estábamos hablando como la codicia, como decía Priscila, ¿no? O sea, envuelve. Y no es fácil soltarse de eso. Y no solamente eso, me gustó tu análisis, ¿no? Porque a medida que la bola de nieve va creciendo, se va llevando por delante lo que encuentra. Exacto. Y arrasa no solo con nuestra vida
particular, personal, nuestras emociones, nuestra integridad como personas, sino también dañamos a quienes están a nuestro alrededor. Y entonces hemos hablado de que es una línea tan delgada, ¿cómo podemos ser sabios para encontrar ese equilibrio? Y yo te invito a leer en la palabra de Dios. Él nos creó y Él sabe, como el maestro, como el diseñador de lo que nosotros somos, sabe cómo podemos nosotros ser, cómo podemos trabajar en este ser integral que el Señor ha creado. Y lo primero que te invito es abrir Proverbios capítulo 9, versículo 10. El primer lugar para ayudar a una persona con la codicia es buscar a Dios para tener ese verdadero equilibrio. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. En segundo lugar, te invito que una vez que conozcas a Dios, que lo pongas en primer lugar en tu vida, que lo consideres con reverencia, con temor en tu vida. En segundo lugar, confía en Él. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres, tus hábitos, tu estilo de vida, sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Salmos 37:25 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Así que, queridos amigos, los invito a que puedan afianzarse, a escuchar la voz de Dios para poder tener un discernimiento espiritual, para poder tener un equilibrio y no ser ni codiciosos ni avaros. Maravilloso. Excelentes consejos, Excelente. ¿verdad? Nosotros con este mensaje ya nos vamos despidiendo. Gracias, Priscila. Gracias también, Rebeca. Muchas gracias, licenciada Vivian, por estar con nosotros acá en Destaques. Y Gracias bueno, a ustedes por la invitación y la oportunidad. claro que sí. Y bueno, también agradecer ahí a toda nuestra audiencia que se da una cita todos los días para aprender con nosotros. Hoy hemos hablado acerca de la avaricia y la codicia y te invito a que puedas compartir este programa ingresando a nuestro YouTube. Nos buscas como Destaques y compartes toda esta información valiosa. Sigue en compañía de Nuevo Tiempo. Con nosotros será hasta mañana. Que Dios te bendiga.